voz, María Elena Núñez. Buenos días nuevamente. Sí, me voy a referir a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Voy a opinar sobre eso, pero antes, 2 o 3 informaciones muy puntuales. Ayer conversé con el doctor Cándido Simón, abogado de la familia del viceministro de Energía, Victoriano Santos, asesinado junto a su hijo en Cotuí. Y mañana conversaremos con él, porque hoy no hay tiempo en el aire. Pero es importante que se ponga atención al reclamo de la familia de él y de los abogados, en el sentido de que se investigue, que por esa versión que dieron las autoridades de que se trataba de un robo, que no se descarten otras opciones. Y hay 2 hechos básicos para motivar que continúe la investigación. Primero, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen los abogados? Si era para robo, ¿por qué no se llevaron los 2 vehículos? El hijo del señor Santos llegó con la esposa, él tiene 20 años, la esposa 19, llegaban de la universidad e hicieron una maniobra para cambiar, o sea, llegaron en un vehículo y cambiaron el vehículo del padre que estaba en la marquesina, lo echaron hacia atrás para colocar el de ellos primero y luego el vehículo de ellos. En fin, que estaban ellos 2 sin armas, con las llaves de ambos vehículos, en una zona que estaba un poco oscura, que si esos encapuchados querían robar, se podían llevar una jipeta y 2 buenos vehículos, pero no lo hicieron. También le dijeron a la madre cuando llegaron, a la esposa, no se preocupen que a ustedes no les va a pasar nada. Y le preguntan a él, ¿dónde está tu papá? Él está armado. Y conocieron de algo que era un ritual. Él cada vez que llegaba de la universidad le tocaba al papá, como aquí estoy, algo que es un hábito en muchas familias. Claro, que los hijos le avisen a los padres, mis hijos cuando llegan tienen que ir, me imagino que los tuyos también, para decirte claro, ya estoy aquí. Entonces, si era esa motivación de robo, ¿por qué no aprovecharon y se llevaron ya 2 vehículos y no había ningún problema, no había que matar ni nada, se llevaban esos 2 vehículos y punto? ¿Para qué ella toca la puerta? Dije, mira, para insistir y eso llama la atención. Y lo otro, que aparentemente el nombre del supuesto político, que tiene un apodo de Cotuí, fue mencionado en audiencia. O sea que aunque la llamada no fue hecha por ese nombre que se dio originalmente, sino por otro de los implicados, tampoco se puede descartar lo que ellos dijeron, porque eso lo habían dicho en audiencia y a ese dato no se le dio importancia. ¿Por qué? Entonces esos 2 elementos hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, no sé si ustedes recuerdan que hace unos días vinieron unos hermanos Iturbides, Eliana y Cristian, preocupados por todos los incidentes que se estaban presentando en la audiencia con relación al asesinato de Maribel Buritica González, ocurrido en el 2012 en Punta Cana. Después de desaparecer, su cadáver apareció 2 o 3 días después, en mayo del 2012. Ayer era la audiencia. La buena noticia es que finalmente hubo una condena. Conversé con la señora Eliana Iturbide cerca de las 8 de la noche y la audiencia que comenzó a las 11 de la mañana terminó cerca de esa hora con una condena de 30 años para la pareja acusada de este asesinato. La lectura de la sentencia se dará el día 29 y, por supuesto, los condenados tendrán la oportunidad de apelar si así lo consideran. Entonces pasemos ahora hoy jueves, a partir de las 4 de la tarde, frente a la Suprema Corte de Justicia, está esta concentración ciudadana contra el no al lugar dictado por el magistrado Moscoso Segarra. Organiza Impunidad Cero y una serie de organizaciones. Ojalá más adelante poder hablar con Manuel Robles. Entonces, yo intuyo que este movimiento, Impunidad Cero, lucha contra la corrupción, como quiera que se le puede llamar, puede tomar tanta fuerza como la tuvo en su momento el 4%. Y se puede caracterizar de la misma manera que aquella lucha por el 4%. Es una lucha pacífica, con mucha estrategia, sistemática, coherente y que al final logró los resultados. En aquella ocasión que se cumpliera con el mandato de ley. Y en esta ocasión que quieren impunidad cero y una real lucha contra la corrupción. ¿Pues van a someter a lo del CONE? A todo el mundo. ¿Y por qué considero que puede pasar lo mismo? Por 2 razones. Primero, en aquella ocasión
hubo conciencia en toda la sociedad de que la educación lo permea todo, afecta a todo. Sin educación es imposible desarrollo, sin educación es imposible salir de la pobreza. Lo mismo pasa con la corrupción. Si hay corrupción, el dinero que pagamos en impuestos, que debe ir para cubrir alimentos, salud, vivienda, todo lo que necesita la mayoría, pasa a bolsillos privados, no hay desarrollo. Hay conciencia en la sociedad de eso. Primer punto. Y segundo punto, los 3 partidos que hasta el momento han sido mayoritarios, que han tenido más de una oportunidad de estar en el poder, no han podido acabar con la corrupción, no han podido acabar con la impunidad. El Partido Reformista tuvo 5 oportunidades y media. El PLD ha tenido 4 oportunidades, no consecutivas, pero 4 oportunidades. El PRD, 3 oportunidades. ¿Y se ha logrado? No. Entonces yo creo que no se puede descalificar este movimiento. Esto no es un asunto de Domínguez Brito, esto es un asunto de toda la sociedad. Entonces, a mí me parece insólito lo dicho ayer en un comunicado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y me voy a referir a 2 o 3 puntos de lo tratado por él, desde mi condición de comunicadora, desde mi condición de ciudadana, porque no soy abogada. Él dice en un lugar que el procurador ha evidenciado con sus actitudes y sus declaraciones no tener fe en la justicia dominicana. Solo quien no tiene fe en ella es capaz de ocasionarle daños. Entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia no entiende que se puede tener una actitud crítica. No entiende, buenos días, Antonio. No entiende que cuando uno es crítico, busca oportunidades para mejorar. ¿Y acaso esto es un pagaré para afirmarlo como bueno y válido? Yo pienso que no, que se puede hacer. Se pueden hacer críticas y esto es lo que nos ayuda a mejorar. Primer punto. Segundo punto, él dice que ha llamado, dicho funcionario ha llegado al extremo de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial. Reto al doctor Mariano Germán, a quien respeto muchísimo, a que muestre algo escrito en un comunicado o en las redes sociales, un video donde esté esa palabra en la boca o en un texto escrito por el doctor Domínguez Brito. Nunca ha llamado a la desobediencia civil. Nunca. O sea, yo no sé de dónde saca esto. Es una interpretación que él hace, pero textualmente Domínguez Brito no ha utilizado este término. ¿Qué dice también? Son sus actitudes y sus declaraciones las que han promovido el exacerbamiento social. Pues si el jefe del Ministerio Público llama a la desobediencia, no puede esperarse conductas diferentes de parte de sectores propensos al desconocimiento del orden establecido y hasta de sectores tradicionalmente sensatos. Yo creo que esto es una burla, una falta de respeto para instituciones como el CONEP, que, ojo, Yuri, fue a unanimidad que decidieron lo externado en el comunicado. Lo averigüé. Que Yuri dijo, yo dudo que la mayoría, que todos, sí, a unanimidad de la directiva. No fue, ¿verdad? Todos, el pleno, no, de la directiva a unanimidad. Fijaron esa posición en el comunicado. Entonces yo creo que el presidente de la Suprema desconoce cómo funciona ANGE, cómo funciona el CONEP, cómo funciona Finjus, que hoy el CONEP reproduce en espacio pagado la posición fijada hace unos días por Finjus, cómo funciona la iglesia. Entonces ellos se van a dejar manejar por un hombre, por Domínguez Brito. Ok, que muchos pensamos que él es un hombre de principios, ok, que muchos reconocemos la trayectoria que ha tenido en diferentes posiciones, pero no a dejarnos manejar por él. Entonces decir que él es que provoca estas posiciones, yo creo que es una falta de respeto para estas instituciones. Él dice que habla de su decisión de no pronunciarse en momento alguno sobre casos que cursan por ante los tribunales. Y la defensa que hizo la Suprema Corte de Justicia en su cuenta oficial de Twitter, que luego explicaron que eran dando explicaciones sobre el fallo, pero fijó una posición conociendo que más adelante el Ministerio Público iba a apelar. Entonces estamos hablando ahí de lo mismo.
Él califica la actitud del procurador de inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial. Un momentito, María Elena, para que concluya. Okay. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. El doctor Mariano Germán califica la actitud del procurador como inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial que lo caracteriza. Como esto dista mucho de la opinión que muchos tenemos por el procurador, y ahí voy a especular y a decir algo subjetivo, yo podría concluir que aquí aparentemente estamos ante un asunto de diferencias personales entre Mariano Germán y Domínguez Brito o diferencias políticas, porque uno está muy relacionado con Leonel Fernández, no sé hasta qué punto, desconozco, no puedo decir que Domínguez Brito está muy cerca de Danilo Medina. Pregúntame a mí que yo te digo. Pero Tú uno me preguntas podría a mí que yo te digo, lo conozco a los dos hace 20 años. Y no es yo justo te digo, que estas diferencias para que la gente sepa, personales o políticas agraven más la situación de la justicia. Y concluyo diciendo que él afirma, el Poder Judicial no está en crisis. Bueno, podríamos coincidir con el enfoque oriental de que no hay crisis, sino oportunidades. Yo creo que realmente hay una crisis, pero entre todos, Amaury, podemos aprovecharlas para convertirla en una oportunidad para mejorar el sistema. Cambio fuera.